Hasta antes de la inundación, esta era una excelente noticia. Gary Antonio Rodríguez, dale. Hemos seguido con atención el análisis que hizo el prestigioso economista Jaime Dunn, en el sentido que sobre la base de datos del INE del 2022, las agroexportaciones han superado por primera vez las ventas de hidrocarburos en lo que hace a exportaciones. Y bueno, sí, es una buena noticia para Santa Cruz, pero es una mejor noticia para Bolivia, porque la situación que se está viviendo en el momento actual con el tema del dólar, con las reservas internacionales netas del país hacia la baja, tienen que ver con esto. En el año 2014, del total de las exportaciones de Bolivia, que bordearon los 13.000 millones de dólares, las ventas de hidrocarburos se acercaron a los 7.000 millones de dólares. Eso significaba una participación del 52%. Quiere decir que más de la mitad de las divisas que ingresaban a Bolivia se debían a un solo sector como el de hidrocarburos. Ese año, las ventas no tradicionales significaban apenas un 18% y las agroexportaciones, o sea, las exportaciones de alimentos fundamentalmente, solo un 15%. ¿Qué ha pasado hoy en día? Los hidrocarburos en el año 2022 han significado apenas un 23%, mientras que las exportaciones no tradicionales han subido un 29%, y dentro de estas, las agroexportaciones, los alimentos, 24%. Quiere decir que con 3.225 millones de dólares de agroexportación, hemos superado los 3.089 millones de dólares por exportación de hidrocarburos. Una buena noticia en el sentido de que estamos hablando de un fenómeno creciente frente a un fenómeno descendente. Y esto... Espérate un ratingo, que es muy bueno lo que está diciendo Gary. 3.225 millones por exportaciones del agro y 3.089 millones por exportación de hidrocarburos. Pero hay un elemento más. Más allá de lo que está subiendo y bajando, uno y el otro subiendo, es sostenible en el tiempo. Eso es lo bueno, es sostenible en el tiempo, y de querer el gobierno puede subir a 5.000 millones si se liberan los organismos genéticamente modificados. Sigamos escuchando. Estamos hablando de un fenómeno creciente frente a un fenómeno descendente. Y esto que estamos viendo hoy día en el país no es sino la consumación de una profecía, lo voy a tener que decir así, o diremos técnicamente un pronóstico que se había lanzado allá en 1986. Siempre cuando se habla de Santa Cruz y del despegue cruceño, se recuerda, se evoca el Plan Bohan de 1942, que se tradujo en el primer gobierno de Víctor Paz Estenssoro en la Marcha hacia el Oriente, así se dio en llamar. Hoy día tenemos que referirnos a otro extranjero, a la misión del Banco Mundial que vino a Bolivia en 1986, cuando el país estaba devastado luego de la catastrófica gestión de la UDP, que dejó en ruinas al país, presidida por el consultor economista australiano David Moravec. Luego de hacer un recorrido por los 9 departamentos, viendo los potenciales de producción en cada región, él emite un informe voluminoso y le entrega al gobierno, también de Víctor Paz Estenssoro. Ese estudio se denominó After the Tin and Gas What, que en buen castellano significa después del estaño y del gas, ¿qué? Ahí me quedo con Gary, porque la pregunta la vamos a seguir corriendo, por eso quiero quedarme ahí,
y marcarlo ahí para que luego usemos eso, porque me parece fundamental. Después del estaño del gas, ¿qué? El agro. El agro. Es cierto, el oro seguirá, el estaño de a poquito, el gas se hará gas y todos estaremos buscando cómo mejorar las producciones del Oriente. Y no por farsantes, no por nada que ver con eso. Simplemente porque es el peso de la actividad, es el peso del trabajo. Simple y llanamente eso. Pero además, reitero, el mundo va a cambiar sus patrones de explotación de recursos por energías nuevas, más limpias. Efectivamente, va a tardar 30 años. Pero para llegar cañemudo a esos 30 años, tenés que comenzar a hacer ejercicio desde ahora.